Bienvenidos a Psicoflix, a la deriva funcional. Hoy tenemos como invitado a nuestro amigo Eduardo Polín y la temática de hoy quizás se pueda adherir a la ciencia y conducta humana en el mejor sentido de la palabra, aunque cuando nos juntamos no solo hablamos de las variables que están presentes, sino también de las ausentes que tienen interacción en nuestro comportamiento. Y hemos elegido este fondo muy acorde a las Navidades. Si vamos a elegir la pastilla roja, la azul, quizás esté más guiado por ese refuerzo negativo que también es útil. Y voy a presentar a Eduardo. Él convenció a Chomsky, sin éxito, para que dejara la psicología. Pero como represalia a esto, le hizo un graffiti de su análisis funcional en la puerta de su garaje y un falo en pequeñito. También ayudó, con el consentimiento ético, a Watson en el condicionamiento del pequeño Albert. Viajó en el Beagle con Darwin, nuestro amigo también Alfredo Wallace, rumbo a las Islas Galápagos. Pero tuvo resaca ese día y no pudo ver a los pinzones, una mala suerte. Es nieto, sobrino de Skinner, el de los Simpsons, además de doctor honoris causa magna cum laude en Sabec, es un gran sabequito. Poco se habla ya de que increpó también a César Millán para que se apuntara a sus cursos de modificación de conducta y no hiciera cosas ajenas a la ciencia. Aunque luego se tomaban unos tercios de Estrella Galicia al fresquito, en el jardín, con los perretes, y ya hablaban de cuestiones más amenas como los reptilianos. Lo podéis encontrar en Madrid centro temprano, no porque madrugue, sino, bueno, ya sabéis, en bares de abuelos hablando de conducta verbal y la espiritualidad de los anélidos, siempre tomando vermú acodado en la barra. Destaca sobremanera que no tiene nunca una mala palabra con nadie, es el Iniesta de la psicología, todo el mundo le cae bien, incluso llegó a jugar en la cantera del Real Madrid. Menos mal que tuvo varias lesiones y eso lo alejó del terreno de juego y se acercó a la psicología. Y bueno, ya de broma y en tono de humor, lo de antes iba totalmente en serio, lo consideramos un referente y un señor basado en la evidencia. Ha conseguido transmitirnos su pasión por la filosofía de la ciencia y el conductismo, que no estaría fácil, así como acercar términos complejos a todos los públicos de forma amena, precisa y sencilla. Él es doctor en psicología, además de profesor en diferentes universidades, conferenciante y adiestrador canino. Espero que os guste mucho y allá vamos. Bueno, tenemos aquí hoy al MVP de la psicología conductual, Eduardo Polín. Te presento con el fondo de Matrix porque salimos de la caverna de Platón y a veces la luz escuece en los ojos. ¿Cómo estás, campeón? Muy bien, ¿qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Tenemos que decir que llevamos aquí 3 horas hablando. Llevamos 3 horas, ¿no? Exactamente 3 horas y 1 minuto. 3 horas de conversación muy, muy buena, la verdad. Y quizás es momento idóneo para decir cómo nos conocimos. ¿Cómo fue la primera vez que nos conocimos? Bueno, nos conocimos en el año 2015, en el, si no recuerdo mal, el 4º congreso de SABEC, de la Sociedad para el Avance del Estudio Científico del Comportamiento, que se celebró en Córdoba, allí en la Universidad de Córdoba. Y de hecho yo creo que el momento en el que te conocí fue en una sesión de póster, en la que tú presentabas algún trabajo relacionado con la implementación de ciertos procedimientos a nivel psicológico relacionados con el mundo laboral, ¿no? Para recursos humanos o por el estilo. Exacto. Sí. Exacto, recuerdo que te dije, porque me encantó tu presentación, ¿no? Tu ponencia y bueno, estuvimos hablando de que fue para mí muy grata todo lo que nos aportaste a un nivel metodológico y a un nivel pues, teórico y práctico. Y bueno, yo estaba allí con mi póster recién, recién presentado y me dijiste, hey, veo que... ¿Y el grupo control dónde está?
Sí, sí, sí. Faltaba un control. Faltaba un grupo control. O sea, sí. Alguien tenía que decírtelo. Y la verdad que estuvo muy bien dicho porque bueno, ya sabemos que a veces ponemos las condiciones experimentales en el laboratorio y luego pues la vida, la realidad, pues es diferente, ¿no? Cuando yo llegué a la empresa para poner mi prisma de análisis de la conducta, me dijo, no, esto no se puede hacer de esta forma. Y bueno, una cosa es el plano y otra el territorio. Y hiciste bien en mencionarlo. Y la verdad que hicimos buenas migas en ese encuentro y luego tuvimos, pues, refuerzo positivo, ¿no? ¿Quieres hablar algo sobre eso? Reforzamiento y reforzadores. Y Sí, sí, reforzadores. nos lo pasamos bien, nos lo pasamos bien. Tú muy especialmente. Nos lo pasamos bien. ¿Qué recuerdas de ese congreso? ¿Qué resaltas? La verdad es que fue un congreso muy bueno a todos los niveles, tanto desde el punto de vista puramente científico, ¿no? Por los trabajos que se llevaron. Me acuerdo que además fue un congreso donde hubo un repunte muy, muy importante de estudiantes que vinieron a presentar sus pues, trabajos de fin de grado o trabajos en los que estaban colaborando con distintos profesores, departamentos, etcétera. Y al mismo tiempo fue un congreso muy, muy potente desde el punto de vista de la cohesión social, ¿no? Que es bueno, es un aspecto en el que la mayoría de congresos aportan algo. Pero es cierto que ese, muy especialmente, yo lo recuerdo como que en ese sentido contribuyó muchísimo a toda esa cohesión que se ha ido o que se ha venido generando en los últimos años. Me acuerdo que pues después de las sesiones del congreso nos juntábamos para salir a dar una vuelta, a tomar algo y éramos, yo qué sé, ciento y la madre, yo no sé cuántos éramos ahí, muchísimos. Yo eso lo recuerdo con mucho cariño porque, por un lado, me acuerdo que había mucha gente que estaba ahí, ¿no? En el grupo, en el grupo post-congreso, por decirlo así, que ya estuvieron presentes en las tres ediciones anteriores, que yo ya les conocía hace tiempo, y muchos otros que se incorporaron en ese momento. Por ejemplo, tú, que no sé si estuviste antes, pero yo por lo menos te conocí en ese momento. Y que a partir de ese punto, pues pasamos a formar parte del grupo SABEC, ¿no? Por así decirlo. Y es cierto que lo recuerdo con mucho cariño en ese sentido. Sí, sí, además me acogiste de una forma muy familiar porque yo venía de otro entorno, del entorno clínico, y yo recuerdo tanto a Andrés como a Benjumea que alabasteis mi trabajo y dijiste, alguien es del campo clínico que trata de aplicar los principios del análisis de la conducta. Entonces yo me sentí bien, como en casa, y hicimos piña, cada uno venía de un entorno diferente. Y yo lo recuerdo con especial cariño, ese momento de Córdoba, que yo estaba empezando, tenía mis inicios, me consideraba un bebé y aprendí mucho de vosotros, porque ya llevabais una trayectoria y, y me impresionó la calidad, la profesionalidad, y es algo que yo te he alabado en muchas ocasiones, cómo tú contestas en determinada circunstancia a algunas personas que, pues bueno, nos consideramos dentro del espíritu conductista, aunque pues tengamos nuestra idiosincrasia. Te quería preguntar cuál fue la última imagen que tienes de mí y sí, Nah, bueno, bueno. sin filtro, venga, sin No, no, filtro. no. Se veía poco. Es decir, había poca luz y era tarde. Tarde para ser la noche, pronto para ser la mañana, pero te recuerdo ahí bien, te recuerdo ahí sonriente, en líneas Bien, generales. bien, bien. De hecho, recuerdo que, pues bueno, tú estabas investigando, ¿no? Tuviste una investigación importante con alcohol en ratas y bueno, no sé si quieres contar algo sobre esto, porque a mí me impresionó bastante. El alcohol lo tomaban las ratas, lo aclaro. Sí, bueno, por aquel entonces yo estaba
inmerso en un proyecto de investigación con el que colaboré, que era un proyecto interdisciplinar entre en aquel entonces la UNED y el CEU. Yo en ese momento pues estaba haciendo mi tesis doctoral y digamos que durante unos meses pues estuve también colaborando con este proyecto en el que estábamos tratando de establecer una especie de modelo de consumo de alcohol en adolescentes y concretamente pues queríamos valorar algunas de las cuestiones implicadas en este fenómeno del atracón, que se suele llamar, ¿no? Es un consumo muy particular que suele darse entre los jóvenes y Sí. lo hicimos con ratas. Lo que, fue un experimento muy enriquecedor, bueno, una serie de experimentos muy enriquecedores porque precisamente colaborábamos con otros profesionales que venían más bien del área de la farmacología, de la biología, etcétera, que de alguna forma trataban de establecer los determinantes a nivel biológico, fisiológico de todo ese tipo de fenomenología, mientras que al mismo tiempo tratábamos de establecer distintas tareas experimentales que tratasen de alguna forma permitir valorar los efectos del consumo, concretamente del alcohol, en tareas de aprendizaje, concretamente en aprendizaje espacial. Estuvimos investigando con ratas, con laberintos y bueno, fueron resultados bastante interesantes. El spoiler es que el alcohol es malo. El alcohol, ya lo consumas de una manera o lo consumas de otra, evidentemente tiene consecuencias nocivas, tanto para el organismo a un nivel puramente fisiológico como a un nivel de aprendizaje. Es decir, evidentemente el alcohol para esto es malo y muy especialmente cuando el consumo de alcohol se produce de una forma, digamos, intermitente y al mismo tiempo aguda, ¿no? Cuando el consumo es crónico y moderado, el daño también se produce, pero es todavía más acuciante cuando ese consumo se produce de esa forma, ¿no? En forma de atracón. Vale, esas fueron las conclusiones de tu trabajo, de tu estudio. De ese De la... experimento al concreto que llevamos a ese congreso de Córdoba, en el que tú y yo nos conocimos, eso fue lo que observamos, ¿no? Toda esa línea de investigación luego ha seguido y bueno, hay varias publicaciones que se han derivado de ella, que ahí están. Pero sí, un poco ese sería el resumen, por lo menos en lo que atañe a mi participación. O sea que el alcohol tiene efectos nocivos, no obstante, yo me considero un friki de la historia, de la investigación y hemos visto reservas de cebada en el Neolítico. O sea que ya lo usaban como refuerzo negativo. ¿Qué piensas tú al respecto sobre esto? Como reforzador negativo, ¿para qué conductas? Pues ellos usaban, no se sabe, ¿no? Pero se han encontrado reservas de cebada almacenada pues, en el Neolítico. Es decir, que ya en determinada forma ya trataban de paliar el dolor y el sufrimiento inherente a la vida con algún tipo de sustancia. También lo vemos en Grecia con el vino y bueno, que se usó como principio medicinal. Creo que es interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Desde luego, o sea, al final eso lo que nos quiere decir es que la forma en que conformamos nuestras sociedades, de alguna u otra manera, pues conllevan algún tipo de situación que lo que hace es tensionar el organismo, ¿no? De alguna forma, y Sí. que en cierta manera tratamos de aliviar a través de ciertos métodos. Probablemente el alcohol no sea el mejor de ellos, ni muchísimo menos, pero lo cierto es que ha estado muy presente en nuestra cultura. Esto es una cuestión interesante, ¿no? Que abre distintas puertas para el análisis y sobre todo de cara a la intervención, porque yo creo que a día de hoy tiene todos los ingredientes para convertirse en un potencial problema de salud pública o, bueno, más que potencial problema, yo creo que ya lo tenemos encima de la mesa, ¿no? Y hay que hacerle frente de alguna manera. Existe una cultura en torno al alcohol y existe una cultura en torno a incluso la diversión que tiene que ver con el consumo de alcohol, que creo que es algo a lo que hay que atender, ¿no? a nivel social. Sí, de hecho, una de las, o sea, España es de los países más medicalizados del mundo. O sea, en cierto sentido, el alcohol supone una forma de
de afrontamiento o de manera de tratar de resolver un problema. Y yo te pregunto si es en cierto modo usar estrategias de evitación o tratar de, cuando el ser humano sufre, trata de aliviarse de alguna forma. Eh, ¿Crees que en algún aspecto eso es beneficioso? Beneficioso el hecho de que tratemos de dejar de sufrir. Sí, o sea, el alcohol va a seguir existiendo y de que quizás es una forma que tiene el ser humano de afrontar la vida. Eh, Tiene diversas implicaciones y yo te lo pregunto así de forma distendida, amena, como siempre hablamos nosotros aquí, de cuál es tu punto de vista según la filosofía conductista, que yo sé que tuvo una gran repercusión en tu manera de vivir y bueno, simplemente cuál es tu opinión al respecto y qué piensas sobre esto. No lo sé, yo creo que quizá hay tantas formas de usar el alcohol como tantas otras cosas, como personas que las usan, ¿no? Y creo que es peligroso hacer afirmaciones generales en ese sentido. Sí creo que al mismo tiempo, como decía antes, ha llegado un punto en el que quizá el hecho de que la cultura del consumo de alcohol se haya llegado a convertir en un problema de salud pública es algo a lo que hay que atender, pero no sé hasta qué punto puede atenderse desde ese punto de vista, ¿no? Tan generalizado. No lo sé, yo creo que hay muchos usos que se hacen del alcohol a día de hoy en la sociedad y yo creo que varía en función de la persona, ¿no? Y de unas personas a otras, de unas generaciones a otras. Yo creo que se le ha dado usos diferentes y que hay que atender a la funcionalidad que tiene cada uno de sus usos en el contexto concreto en el que se produce dentro de una determinada sociedad. Pero sin duda es algo a lo que hay que atender, o sea, eso es evidente. Quizá yo tenga mi DSM de una forma abierta. eh, y vamos a lo que nos respecta este tema, ¿no? ¿Por qué el análisis funcional es tan importante para un psicólogo, ¿no? ¿O qué opinión te merece al respecto? Esos principios de aprendizaje aplicados a la psicoterapia. Bueno, pues porque cumple una doble función. Por un lado, permite no ir a ciegas en lo que tiene que ver con el análisis de la conducta en cualquier contexto, ¿no? Te proporciona un marco bajo el cual moverte, te proporciona un marco que te permite al mismo tiempo saber dónde debes mirar para de alguna forma determinar cuáles son las variables de las cuales un determinado comportamiento funciona en un momento dado, pero al mismo tiempo, y ahí va el doble objetivo, permite también atender a esa individualidad, a ese factor puramente contextual, individual, situacional, que inevitablemente va ligado a cualquier tipo de comportamiento, ¿no? Yo creo que a día de hoy no existe un marco que permita esta doble función tal y como lo permite el análisis funcional de la conducta. Es decir, que por un lado te permita una guía para transitar un camino, en este caso de acompañamiento terapéutico, y al mismo tiempo que te permita atender todas y cada una de las singularidades derivadas de cada caso particular con el que uno esté tratando, ¿no? Esa individualidad que sabemos que existe, yo creo que no la trata ningún modelo de la forma en que la puede tratar potencialmente el análisis funcional de la conducta. Sí, totalmente. De hecho, el análisis funcional es un procedimiento transdiagnóstico desde sus inicios y trata de explicar no solo la conducta problema, sino cualquier tipo de conducta y ha demostrado su parsimonia a lo largo de pues, multitudes de ejemplos y de experimentaciones y en cierto sentido nos proporciona una brújula para tratar de esclarecer y de determinar qué intervención va a ser la más adecuada porque sin ella estaríamos a merced del azar y bueno, digamos que el análisis o el análisis funcional nos permite realizar eh, un tailor-made, pues un procedimiento hecho a medida para cada individuo, ¿no? Entonces, algunas personas rehuyen de tratar de evaluar sesión a sesión un caso clínico
pero sin ellos estamos a merced de la incertidumbre. Entonces me gustaría resaltar el hecho de que tu línea de trabajo se basa en los principios de aprendizaje y ya tenemos tu curso que ha tenido una gran acogida y bueno, ahora hablaremos de cuál es tu trayectoria y cuáles son tus líneas de trabajo actual y bueno, pues me gustaría saber información más al respecto y a la comunidad en cierto sentido de cómo puede ayudar el análisis funcional a elaborar. Se me ha quedado sin batería. Sí, pues a ver, yo creo que evidentemente, ya lo hemos comentado, ¿no? Esa importancia general que tiene. Yo iría un paso más allá, ¿eh? Yo creo que uno de las cosas que a mí particularmente, no sé si decir me molestan, pero sí que me chirrían, es la deriva que muchas veces toman las conversaciones en torno al análisis funcional de la conducta, muy dirigidas claramente al ámbito clínico. Yo creo que, si bien es cierto que esto es muy evidente, ¿no? Porque la propia evidencia científica sí lo ha mostrado y porque además cualquiera que se mueva en este marco teórico entiende la coherencia conceptual que hay ahí, que en el mundo de la psicología clínica tiene una gran repercusión, debe tenerla o debería tenerla, ¿no? Pero es verdad que yo creo que va más allá, que el análisis funcional de la conducta no debe restringirse en ningún caso a la psicología clínica. Es más, no debe restringirse a la psicología aplicada a seres humanos. Es decir, el análisis funcional de la conducta, de alguna forma, constituye un esquema que para mí es o debería ser el esqueleto de lo que es la psicología, ¿no? Y esto puede aplicarse a otro tipo de animales, no solamente a seres humanos, y puede aplicarse a cualquier contexto allá donde hay un organismo que se está comportando. Yo creo que eso es una de sus principales virtudes y es una de las cosas que principalmente molesta. Y fíjate que en mi experiencia me he encontrado con un discurso muy claro que, por una parte, exige de la psicología cierta integración, exige de la psicología cierta, ¿cómo decirlo? Exige que llegue a todo, ¿no? Al mismo tiempo. Es como, no hay ningún enfoque, no hay ninguna aproximación que pueda tener sentido, a no ser que integre demasiadas ramas o sea capaz de abarcar un montón de cosas. Y sin embargo, cuando la tenemos, nos molesta profundamente, incluso nos ofende, ¿no? Es como cuando uno presenta el análisis funcional como una herramienta, como tú muy bien has dicho, ya no transdiagnóstica, sino transversal a todas aquellas situaciones en las que hay comportamiento que analizar, esto ofende, esto cuece, esto no nos gusta. A pesar de que nos pasemos la vida intentando buscar algo como el análisis funcional, cuando nos lo proporcionan, lo odiamos profundamente. No nos gusta que la complejidad de nuestro mundo, incluso si nos vamos al ser humano, de nuestro mundo verbal, social, emocional, etcétera, quede, entre muchas comillas, reducido a un esquema relativamente sistemático, ¿no? Por más que pueda luego individualizarse. Bueno, finalmente yo creo que la ciencia busca abarcar el máximo posible de fenómenos con el mínimo número posible de principios, y esto es algo que sin duda el análisis funcional nos permite. ¿Que puede mejorarse, que se puede seguir aprendiendo y que nos queda mucho por saber? Desde luego, pero eso no quita para que lo que tenemos ahora mismo en cuanto al análisis funcional es, hasta donde yo sé, la mejor herramienta con la que cuenta o con la que puede contar un psicólogo, tanto para mí, desde el punto de vista básico, como desde el punto de vista aplicado. Totalmente. ¿En qué crees, para aquellos psicólogos que estén ahora formándose y estén pues empezando la carrera o en el transcurso, en qué crees que le va a ayudar el elaborar un buen análisis funcional? Que digamos que es la asignatura que das como docente universitario, ¿en qué crees que le va a ayudar? Hombre, a ver, le puede ayudar en muchas cosas. Yo normalmente en la docencia que suelo impartir no suelo entrar tanto en el ámbito aplicado, ¿no? Yo creo que esto suele ser un error. Sé que suele ser hacia el que se dirige la tendencia, incluso la demanda, incluso la oferta, ¿no? Por parte de universidades y otras entidades. ¿No? ¿Esto qué te puede servir? Hay que buscarle la utilidad evidente para nuestro día a día. Yo no suelo meterme en esas cuestiones. Yo creo que precisamente lo bonito y lo que a mí personalmente me apasiona de todo lo que tiene que ver con el análisis de la conducta
es lo que constituye per se, ¿no? Sin ninguna necesidad de ser aplicado. Luego, evidentemente, tiene su potencialidad en la práctica y lo ha demostrado y así debe ser. Y creo que es importante que un estudiante tenga acceso a esta información y vea sus bondades de cara a la práctica, ya sea clínica o no sea clínica. Evidentemente, la importancia que tiene es la que tiene, ¿no? O sea, es un modelo que nos permite entender, explicar, nos permite predecir, nos permite controlar en los contextos donde así se requiera el comportamiento en cualquiera de sus vertientes, ¿no? Ya sea más simple o más complejo, pero creo que no es necesario ir a esa parte para darle la importancia que tiene. Es decir, desde el punto de vista básico, ya tiene la importancia suficiente como para no necesitar nada más, ¿no? En cuanto a su razón de ser. Bajo mi punto de vista, el entender los principios del aprendizaje es bastante revelador, es bastante elocuente y no necesita, para ser importante y para tener la relevancia que tiene, el hecho de ser aplicado después fuera. No cabe duda, evidentemente, de que aplicar los principios de la conducta en cualquier contexto, ¿no? de intervención psicológica le añade un plus de potencialidad, un plus de interés y debe existir, ¿no? Y de hecho existe. Pero no creo que sea un apartado necesario, ¿no? Yo procuro, sé que a lo mejor voy a contracorriente, o sé que a lo mejor estoy un poco solo en esto, pero yo procuro que los estudiantes a los que yo contribuyo a formar en este ámbito no se lleven esa imagen, no se lleven la imagen de esto está bien porque ayuda a la gente. Yo es que procuro desmarcarme de eso completamente, ¿no? Esto está bien porque nos permite entender. Ahora bien, si después gracias a este entendimiento tú puedes aplicar esto en otro tipo de contextos, estupendo, eso que nos llevamos. Pero no es o no necesariamente tiene por qué ser su razón de ser. Vale. Muy interesante lo que dicen, ¿no? Yo aplico las habilidades terapéuticas que debe de poseer el terapeuta dentro de, por ejemplo, qué es la empatía o qué es la relación terapéutica o la escucha activa. Al final son comportamientos específicos que el terapeuta realiza dentro de la sesión y que está guiado o adherido a esos principios del aprendizaje. A veces decimos, pues, bueno, la empatía, y hablamos con palabras grandilocuentes o un poco abstractas, pero que al final se pueden operativizar en términos de refuerzo positivo. La empatía no es simplemente es conocer la variabilidad individual de la persona que tenemos delante de nosotros y simplemente aplicar esos principios del aprendizaje que quizás son los que producen esos cambios clínicos. Por eso creo que es central el hecho de que tu labor a nivel de la psicología es tan relevante, porque el hecho de conocer esos principios que regulan al ser humano, pues nos proporcionan una brújula para operar en el contexto. Sí, efectivamente. Sí, y te quería preguntar, tengo muchas preguntas que hacerte porque contigo siempre me siento muy cómodo y da pie a que podamos hablar de diferentes cuestiones. Veo en las redes sociales, yo no soy muy de redes, pero veo como tú, con una gran elegancia, que fue la que, pues como te conocí, como en manejo de determinadas críticas. Nos gustaría que nos pudieses formar en manejar diversos comentarios, ¿no? Que podemos ver en las redes sociales. Te quería preguntar sobre esto. Y cómo a veces algunas personas se radicalizan sin realmente entender o sin fundamentarse en la teoría que fundamenta los principios que rigen a pues esa psicología en concreto. ¿Qué opinión te merece sobre esto? Y bueno, quiero que nos enseñe al manejo de críticas, porque eres un señor, eres el señor de la ciencia, así te he presentado y por favor, ayúdanos en esto. Bueno, a ver, yo no creo que yo esté para dar lecciones a nadie, ¿no? Pero sí es cierto que en buena medida, a lo largo de los últimos años, yo he ido aprendiendo, ¿no? Como organismo que soy, a enfrentarme a distintos tipos de situaciones. Y es verdad que las redes sociales dan pie a que se produzcan algunas situaciones, pues, críticas, ¿no? Especialmente sensibles. Y es difícil manejarlas bien. En este sentido, yo creo que aquellas personas que
tienen esa capacidad de manejarlas, de alguna manera han tenido que entrenarse, ¿no? en ese tipo de cuestiones. Yo, por ejemplo, si alguien me contesta pues, de una manera que podemos entender, yo qué sé, maleducada, fuera de lugar, si alguien lo único que pretende es discutir, a mí no me va a encontrar, pero evidentemente... Como por ejemplo, pon un ejemplo. No lo sé, yo es que ahora mismo, es verdad a mí que me dan por suerte... a mí me dan ganas de cuando alguien me dice eso, decir, yo no te voy a contestar en tweet, yo voy a ir a tu casa a explicarte. Bueno, ¿Qué siente sí, Edu y cómo lo maneja? Enséñanos, por favor. Evidentemente hay comentarios que te pueden hacer que te pueden sentar mal y no tiene nada de malo, ¿no? Cuando alguien te está atacando por diversos motivos, pues evidentemente es muy lícito que uno se lo tome mal y que uno se enfade. Pero yo creo que hay que... hablo por lo menos de personas que estemos más o menos formadas, ¿no? En principios de la conducta y podemos entender fácilmente cómo podemos, a partir de estas cuestiones, si las analizamos desde un prisma sosegado y algo distanciado de la propia situación, pues solventarlas, ¿no? En cierta medida. Yo creo que podemos hacer mucho al respecto. Si a mí me veis contestar bien hacia comentarios que están fuera de lugar, no es por una capacidad, ¿cómo decirlo?, divina, ni muchísimo menos, ¿no? Es porque evidentemente yo me he entrenado para ello. A mí también me sienta mal cuando me dicen algún comentario que está fuera de lugar, o si me insultan, o si se meten con lo que yo estoy diciendo, o si observo que hay alguien que tiene una especial fijación por criticar cualquier cosa que diga yo, ¿no? Que los ha habido. Bueno, no pasa nada. Sí. O sea, una cosa hay que saber diferenciar. Una cosa es que a ti te siente muy mal, otra cosa muy diferente es lo que hagas al respecto. Y yo creo que uno puede hacer mucho por mantener un tono sosegado. Habrá quien diga que no hay por qué mantener las formas, ¿no? Que uno tiene que mostrarse tal y como es, que da igual lo que digan los demás. Bueno, en un mundo ideal a lo mejor esto sería cierto. Lo cierto es que a día de hoy... En un mundo feliz, de Aldous Huxley. Tienen una repercusión. Esto no lo podemos negar. Es decir, evidentemente, a ver, estamos hablando, y hablo por mí ahora, ¿eh? Yo ni muchísimo menos soy ni referente, ni influencer, ni nada que se le parezca, ¿no? Pero es verdad que, bueno, por ejemplo, en Twitter hay una cierta cantidad de gente que me sigue. Y evidentemente uno tiene que tener una cierta responsabilidad. Aunque no esté manejando una masa de personas que puedas decir, yo qué sé, que sean cientos de miles o millones, ¿no? Pero en el momento en el que hay gente que ya empieza a tomarse lo que pueda decir alguien como algo que puede ser serio, como algo que puede marcar una pauta a seguir, uno tiene que ser relativamente responsable con las cosas que dice y con cómo las dice, porque esa es otra cuestión importante en la que a menudo me encuentro solo, ¿no? Muchos analistas de la conducta, con razón, a menudo, hacen hincapié en la importancia de la funcionalidad del comportamiento en detrimento, en ocasiones, de lo que vendría a ser la topografía. Como lo importante es la función, lo importante es la función. Bueno, a nadie le gusta que le pidan las cosas a gritos, ¿no? Entonces, evidentemente, la topografía tiene mucho que decir. Y a menudo, en la sociedad en la que nosotros vivimos, en la cultura específica que ha evolucionado hasta el punto en el que nos encontramos ahora mismo, suelen reforzarse diferencialmente distintos aspectos topográficos de nuestro comportamiento. Esto lo que quiere decir es que topografía y función a menudo se igualan. No necesariamente siempre, pero a menudo pasa. Y esto lo que quiere decir es que la manera en que respondemos a determinadas situaciones a menudo es tan importante como el hecho de que respondamos, ¿no? Y creo que en buena medida tenemos que contribuir a mantener en Twitter o en cualquier otra red social una actitud pues, lo más sosegada, lo más tranquila posible. Y que eso no quiere decir que no nos molesten las cosas, que insisto, que todos somos organismos, nos equivocamos, nos emocionamos y las cosas nos molestan cuando se hacen con mala baba, ¿no? Pues claro que nos molestan. Pero finalmente, cuando uno se entrena a sí mismo de una forma muy explícita, muy exhaustiva, pues a lo mejor termina por ser capaz de lidiar con estas situaciones de una manera que sea pues, más satisfactoria, ¿no? Porque al final, ¿qué es lo que quiere o qué es lo que suele pretender alguien que no hace más que responder de formas hostiles, de formas, no sé ni cómo calificarlas, porque a veces no tienen ni calificativo, ¿no? Hacia lo que alguien dice. Claro. Pues hombre, es que ahí uno tiene dos opciones. Es decir, lo que yo digo siempre es que lo que esa persona haya dicho,
la forma en que esa persona haya contestado, haya criticado, etcétera, ya no se puede cambiar. Esa persona ya ha dicho lo que ha dicho. Tenemos dos opciones, contestar o no contestar. En ocasiones no contestar será lo más coherente, porque puede que de cara al futuro haga menos probable que esa persona vuelva a recabar esa atención que estaba buscando probablemente. En otras ocasiones, no obstante, a lo mejor merece la pena correr el riesgo de que esa persona se siga comportando de esa forma con tal de esclarecer algunas cuestiones que puedan ser interesantes para potenciales lectores que puedan estar ahí, ¿no? Entonces, en cualquier caso, yo creo que lo que perdura a medio largo plazo es ese estilo que uno puede establecer, ¿no? A partir de las respuestas a esas críticas. Y yo creo que cuando uno, en el momento en el que le critican de mala manera o le hablan en malos términos, pasa del tema, pues es muy legítimo. Y si no pasas del tema, entonces haz otra cosa, desarrolla cualquier actividad incompatible con contestar. Cuando tu nivel de activación haya bajado, vuelves y siempre ten presente la regla de tengo que contestar de buenas maneras. Y si no, no contestes. Es mi regla, la que yo sigo, o la que procuro seguir, lo cual no quiere decir que en algún momento no me equivoque o que en algún momento no pueda violarla, porque finalmente esto depende de muchas cosas. Pero en la medida en que se pueda, yo creo que no conviene alimentar ese mal tono. Y creo que quienes de alguna manera nos adherimos al paradigma conductista tenemos que tenerlo especialmente presente. Es decir, no perdamos de vista que de entrada somos sospechosos de cosas terribles. Entonces, a la mínima muestra de algo terrible que demos por nuestra parte, eso va a servir de excusa para seguir atacándolos con base en criterios reguleros, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Sí. Esto es así, Totalmente. nos guste más o nos guste menos. Yo ni muchísimo menos, esto lo digo muchas veces, ni muchísimo menos me considero ni un representante del conductismo ni del análisis de la conducta, no. Yo cuando hablo por mí. Pero al mismo tiempo creo que tengo que ser consciente de que hay personas, porque mi experiencia así me lo ha hecho saber, que quizás sí me pueden tomar como un referente, aunque yo crea que no lo soy, pero hay personas que pueden tomarlo en un momento dado. Y eso lo que quiere decir es que las formas en que yo conteste muchas veces se pueden tomar como formas de contestación por parte de los conductistas, ¿no? Entonces, será más justo, será más injusto, pero si yo contesto de malas formas ante un comentario inapropiado, esas van a ser oficialmente la forma del conductismo, al menos en el contexto en el que yo me muevo. Sí, Hagamos aunque seas un organismo y de forma indivisible, y eso pues implique que en algún momento pues tengas que hacer algún tipo de conducta que en determinada ocasión pues no sea lícita, y eso no te hace salirte del redil, pero en cierto sentido pues a ti te gusta mantener la forma. Creo que es algo que para mí es un ejemplo. De hecho, pues nosotros, nuestra comunidad, trata de dar un mensaje unificado para tratar de cohesionar a la psicología basada en la evidencia, y de tratar de mandar un mensaje unívoco basado en unas ciertas leyes del aprendizaje, y de tratar no de radicalizarnos y no de, pues, de echarnos tierra encima a los psicólogos, que al final velamos por una misma misión, que es, como decía Skinner, tratar de promover y prevenir estilos desadaptativos, y de tratar de fomentar la unión y de tratar de mejorar. La ciencia tiene que servir para mejorar la calidad de vida del ser humano. Y yo te quería preguntar, porque creo que lo describes muy bien o lo explicas también muy bien en base a esos principios, pues las terapias contextuales, o también veo a mucha parte del conductismo que critica, por ejemplo, el mindfulness, y no es que yo lo defienda, y pues me gustaría también aclarar que las terapias contextuales, en cierto sentido, ACT y FAB, rescatan esos principios de conducta que en cierto sentido se estaban perdiendo, y que creo que hacen una gran labor. Cierto es que en algún momento se desdibujan esos principios y se adhieren a un modelo más, pues pasan cuestionarios, utilizan las etiquetas diagnósticas, etcétera, usan el Hexaflex, que no nos gusta. Y sí que me gustaría preguntarte, porque creo que tienes las nociones pues
necesarias para poder dar una opinión general que pueda unificar a la comunidad sobre esto. A ver, es un tema complejo, ¿eh? Es un tema complejo en el que, por desgracia, los medios, los formatos que implican las redes sociales en absoluto favorecen un intercambio justo, ¿no? La mayoría de ocasiones. Es cierto que hay una gran parte, ¿no?, de la comunidad de analistas de la conducta que critican con cierto ímpetu, con cierta vehemencia, muy en líneas generales a lo que serían las terapias contextuales, ¿no? Y hay parte del trasfondo de esa crítica que yo comparto. Hay parte que está ahí. Sí es cierto que creo que esa crítica en redes sociales, en ese formato que limita, a veces contribuye a la polarización, a veces es injusto, ¿no?, con determinadas personas que se pueden encuadrar dentro de las terapias contextuales y que a mí me consta que tienen una base muy sólida desde el punto de vista conceptual, incluso desde el punto de vista experimental, ¿no? Yo creo que aquí una de las claves es a la hora de publicar contenidos, ¿no?, en redes sociales, que tengamos muy claro cuál es nuestro objetivo y cuál es sobre todo nuestra audiencia objetivo, porque a mí lo que me preocupa es que en ocasiones el mensaje llegue a una inmensa cantidad de estudiantes, por ejemplo, de gente que se está empezando a interesar por el análisis de la conducta y se lleven un mensaje muy polarizado y se les prive quizá de esa información, de esa gama de grises que hay entre medias. No estoy queriendo decir con esto que todo valga, ni mucho menos. No estoy haciendo alusión al color gris en ese sentido, para nada. Yo creo que las terapias contextuales, hasta donde yo sé y sin ser un experto y sin pretenderlo, creo que parten de una iniciativa que es muy lícita y que es incluso, ¿cómo decirlo?, es de celebrar, ¿no?, el hecho de que existiera ese movimiento en su momento, esa intención de llegar a más gente, esa intención de hacer de alguna forma más amable, más cercano, más accesible el análisis de la conducta. Pero también creo que al mismo tiempo, por esa quizás sana intención, se ha terminado por transmitir un mensaje equivocado. Es decir, se ha terminado por hacer que mucha gente se suba al barco sin tener muy claro al sitio al que se supone que va a ir ese barco, ¿no? Y eso lo que puede hacer es que a mitad de la travesía pues haya gente que se baje del barco, ¿no? A mí me preocupa más tener un barco que aguante, que llegue a puerto, aunque llegue con poca gente, que uno que esté más lleno. En este sentido, es una de las discrepancias que yo comparto, ¿no? El hecho de llegar a más gente no necesariamente es una cosa mejor de por sí. Ahora bien, no hay que subestimar la importancia que tiene ese movimiento, porque la ha tenido y muy grande. Y no hay que dar por hecho que simplemente porque haya habido muchos casos de personas que se hayan adherido a las terapias de tercera generación, contextuales, sin tener una buena base en análisis de la conducta, toda la terapia de tercera generación y toda la terapia contextual sea una terapia que no tenga base en la terapia de conducta. Yo creo que las terapias de tercera generación tienen una base muy fuerte en el análisis de la conducta y algunos de sus, digamos, de sus máximos exponentes así lo demuestran, ¿no? Y sin ir más lejos, pues, Carmen Luciano, Stephen Hayes. A mí Hayes me gusta bastante menos, Luciano me gusta bastante más, pero eso ya es una cuestión muy personal. En cualquier caso, ¿qué quiero decir con esto? Que si ese mensaje llega a estudiantes, que no se limiten a rechazar terapias contextuales porque uno haya dicho que hay que utilizar mindfulness. Que lean todo lo que tenga que ver con el análisis de la conducta. Las terapias de tercera generación tienen que ver con el análisis de la conducta. ¿Ha habido gente que se ha alejado del camino? Sí. Ha habido gente que de hecho nunca ha estado en el camino y que ha pasado a formar parte de las terapias contextuales. También hay mucha otra gente que viene de una rama es que exclusivamente esquineriana. Es más, me atrevería a decir, más esquineriana que muchos otros psicólogos aplicados analistas de la conducta. Es que esto es así, ¿no? Hay que leer de un lado, hay que leer del otro. Insisto, hablando de análisis de la conducta. Todo lo que no entre dentro de un plano científico yo no lo estoy considerando en este debate. Ahora bien, creo que a veces se es injusto y creo que a veces se es bastante ajustado a la situación. Creo que muchas de las críticas que se hacen a las terapias de tercera generación son totalmente pertinentes y necesarias, pero creo que al mismo tiempo ese discurso tiene que matizarse y tiene que hacerse bien accesible, especialmente a estudiantes que están empezando a empaparse de todo esto. Porque el problema, como tú bien señalas, es que a lo mejor haya una polarización que no tiene demasiado sentido, ¿no? Cuando realmente
tenemos muy claro entre analistas de la conducta que quienes hacemos análisis de la conducta estamos en el mismo barco. Entonces, luego puede haber discrepancias y hay foros específicos para tratarlas, ¿no? Como son los congresos, como son distintos eventos en los que se pueden discutir ideas y debatir, pero partiendo de esa base, ¿no? Partiendo de esa base de buena fe por parte del otro. Ahora, insisto, que hay mucha gente que está dentro de ese movimiento que realmente se ha metido ahí porque no tiene ni idea de que eso es análisis de la conducta, sí. Y eso es algo que nos tenemos que hacer mirar. Eso es así. Totalmente. Estoy de acuerdo en eso y bueno, defendemos, pues bueno, podemos hablar de conducta verbal, de ver cómo cuando aparece el lenguaje, pues se complica un poco el panorama y de que pues el ser humano enmarca y la respuesta implica la función. Y bueno, eso sería otro debate que podemos estar pues analizando, pero me gustaría pues preguntarte alguna serie de anécdotas que tú puedas contar de la andadura que supone el realizar una tesis, el finalmente pues llegar a ser doctor. Y creo que hay una parte de la comunidad que nos pregunta de si merece la pena realizar la tesis, si no. ¿Qué te ha aportado a ti? Yo ya en algún momento he hablado sobre ello y me gustaría preguntarte pues, cómo ha sido tu andadura al respecto y qué destacarías. Y ahora te iba a preguntar de pues, qué contingencias produce la academia, los papers, cómo contribuye o no a la creatividad, porque el hecho de salirse un poco de lo que es socialmente esperado, pues tiene contingencia de castigo, y cómo a veces la curiosidad del ser humano se castiga, y a veces el ser investigador no está financiado y el tolerar la frustración no está dentro de las competencias que a veces dentro de la, como dice Marina Pérez, la McDonaldización de la enseñanza o de crear a investigadores en serie, a veces nos hace perder la brújula de pues generar conocimiento genuino, auténtico y bueno, pues no quiero divagar más, quiero preguntarte cómo ha sido tu andadura al respecto, con respecto a la tesis y bueno, creo que puede servir de gran ayuda para muchas personas que se plantean el hecho de embarcarse en realizar un proyecto de investigación o de empezar una tesis. Es una pregunta que me han hecho algunas otras veces y que para mí es una de las preguntas más difíciles de responder porque, por un lado, si me baso en mi propia experiencia personal, yo no tengo nada que objetar a mi proceso de entrada, ¿no?, en el mundo académico. El mío fue francamente bueno, mi experiencia fue francamente satisfactoria, pero no podemos olvidar que yo esto lo digo desde mi posición y mi posición fue profundamente privilegiada, yo diría que en todos los sentidos. Si yo tuviese que dar un consejo general, un poco, quizás abstrayéndome un poco de mi propia posición, ¿no?, y situándome en un plano más de verlo todo desde un punto de vista molar, tendría serias dudas sobre si recomendar a alguien embarcarse o no embarcarse en una carrera académica. Cuando se tiene según qué privilegios que te permiten hacerlo sin tener que preocuparte demasiado de otras cosas, aunque te preocupes en parte, muy bien. Pero cuando esa decisión supone jugártelo todo a una carta, pues igual ya la cosa cambia, ¿no? Porque actualmente la situación en España es complicada, ya no solamente desde el propio punto de vista de la psicología, sino en general en el resto de disciplinas. Yo creo que el panorama científico está bastante mermado, ¿no? Y ya veremos cómo evoluciona en los próximos años. Yo, por una parte, tengo ese, ¿cómo decirlo?, ese eje docente, ¿no?, que por un lado me hace considerar que hay que dar oportunidades, que la gente se forme, que hagamos buenos profesionales y que sigamos formando buenos académicos que recojan el testigo que otros van dejando. Y en ese sentido animo a la gente que si tiene inquietudes desde el punto de vista intelectual, científico, etcétera, pues que se anime, porque es una experiencia que desde el punto de vista personal, insisto, para mí, pues fue, vamos, a mí me cambió la vida, ¿no?, en todos los sentidos. Pero al mismo tiempo también soy consciente del problema que plantea, ¿no?, cuando alguien se
se empieza a preguntar por estas cuestiones desde un punto de vista más pragmático, de si voy a poder dedicarme a ello, qué condiciones me voy a encontrar después. Bueno, yo creo que aquí hay que hablarle bastante en crudo a la gente, ¿no? Y contarle las condiciones que de forma estándar hay. No significa que no haya alternativas, significa que de manera general el panorama al que uno accede después es un panorama precario. Y esto es así. Un panorama difícil, un panorama de alta competitividad, de escasez de oportunidades, de escasez de recursos y de pelearse por migajas. Y esto es así, ¿no? Esto hay que decirlo. Al mismo tiempo, si alguien se decide a hacerlo, yo sí que le animo a, de alguna manera, mirar un poco más allá del mundo académico y no dejarse convencer, aunque las contingencias empujen a que te convenzan a ello, de que uno por doctorarse solamente vale o tiene cabida o sabe hacer cuestiones que tienen que ver con el mundo académico. Yo creo que cuando una persona se doctora en líneas generales, adquiere una serie de habilidades, de competencias, se expone a un tipo de situaciones que de alguna forma le preparan muy bien y le confieren una serie de cualidades que están altamente valoradas en otros contextos más allá de la propia universidad o centros de investigación. Creo que en el mundo laboral en general se valora muy bien algunas de estas cualidades y yo creo que no está lo suficientemente explotado. Y eso pasa por un sistema que convence sistemáticamente a la persona que intenta acceder al mismo de que no vale para otra cosa que para publicar artículos y pedir becas. Esto es así. Que, por ejemplo, te ha pasado a ti, ¿verdad, Edu? De tú tener unas grandes inquietudes, me ha pasado a mí también, que me dedico a otra serie de procesos, y de que pues en otros campos nos valoran de una forma pues notable, y de que dentro del mundo académico estamos encorsetados en adaptarnos a una revista, a una acreditación, a NECA, y creo que ambos compartimos nuestro desazón por respecto a lo que confiere a acreditarse, a todo esto, y estás haciendo ahora mismo también, pues llamamos a la comunidad, a la terapia asistida con animales y a toda la trayectoria que tú llevas ahora con respecto al entrenamiento animal, que pues me gustaría que también dijeras a las personas que están interesadas, que no son pocas, sobre las aplicaciones que tiene ya no solo el conductismo, sino esos principios que rigen al ser humano, a la conducta humana, y pues, go ahead. Como decía, ¿no? Es una cuestión de en la medida en que se pueda, pero claro, sé que esto es muy complicado decirlo. Yo he tenido la suerte de vivirlo, pero sé que no todo el mundo tiene la suerte de acceder a ello. Pero es verdad que cuando a medida que uno va accediendo más a oportunidades laborales fuera del ámbito estrictamente académico, se da cuenta cada vez más de lo absurdo que es el sistema de acreditación que existe ahora mismo de profesorado. Que no hay por dónde cogerlo, no hay por dónde cogerlo. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando uno no conoce otra cosa, cuando a uno le convencen de que no puede hacer otra cosa, no le queda más remedio que pasar por ese aro. Que no le queda más remedio, porque cuando uno lleva 3, 4, 5, 8, 10, 15 años formándose para eso, bueno, los analistas de la conducta conocemos bien el fenómeno del sunk cost, ¿no? El sunk cost effect. A medida que uno lleva mucho invertido en una tarea, cada vez es más complicado que salga de ahí, ¿no? A pesar de que el hecho de seguir involucrado en esa misma tarea no sea óptimo desde el punto de vista conductual, ni de ajuste al medio, ni de obtención de recursos. Pero cuando uno lleva 15 años en los que le han convencido de que no puede hacer otra cosa que eso, sigue haciéndolo y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Y estamos generando personas que son las mejores del mundo, del país, en su área de conocimiento, a las que se les hemos convencido que se tienen que esperar a tener 50 años para acceder a un puesto de trabajo medianamente estable. Y con un sueldo que bueno, no nos metamos ya, ¿no? Si hablamos de la universidad pública, eso es otra cuestión. Pero, hombre, un poquito de seriedad. O sea, esa gente está muy cualificada. Y lo malo es que le hemos privado de la posibilidad de conocer cualquier otro tipo de contexto en el que pueda desplegar toda esa faceta profesional que probablemente ni ellos mismos sepan que han adquirido. Yo tuve la suerte de que en su momento pues establecí distintos lazos, distintas vinculaciones con otros sectores, ¿no? Profesionales, más allá de la universidad, en los que, bueno, pues a día de hoy mantengo diversas colaboraciones, ¿no? Y soy consciente de esa suerte que tengo. Y soy consciente de que no por decirlo los demás van a tener la misma suerte, ¿no? Pero sí que creo que es un mensaje que es importante que se conozca, que quien se doctora, que quien opta por hacer una carrera académica,
vale para mucho más que para hacer carrera académica, ¿no? Que no nos Exacto. convenzan de lo contrario, porque al final terminamos todos por pasar por unos aros que, francamente, no tienen ni pie ni cabeza. Son perversos y que, bueno, lo que dice tiene mucho sentido y de que el doctorarte te proporciona diversos recursos que te permiten además establecerte y pues poner tu bandera en otra serie de contextos y de que la formación que uno adquiere a lo largo de ese proceso, porque además es un proceso, no es un resultado, uno no deja de ser doctor o investigador, nos facilitan además la comprensión de un mundo y de adaptarnos a diversas contingencias complejas, cambiantes, confusas, diversas, y de que, pues, ya un poco para terminar, porque podemos estar, yo creo que contigo puedo estar un montón de días hablando sin fin. ¿Cuál es tu última línea de trabajo, Edu? De que, bueno, la gente que se doctora no tiene solo un camino a nivel académico, sino que puede coger esos conocimientos para diversificarlos en otra serie de recursos, de procesos y de que tú ahora mismo estás haciendo, por ejemplo, entrenamiento animal y me gustaría que para poner la guinda a esta conversación hablaras de tus proyectos que estás haciendo actualmente y de quizás, a lo mejor, que hemos hablado nosotros en alguna ocasión, ¿cuál fue tu experiencia en la terapia asistida con animales? Bueno, ha señalado varias cosas. Yo creo que, por un lado, es importante lo que has comentado acerca del el ámbito en el que uno se especializa, ¿no? En un primer momento, cuando uno, pues, por ejemplo, decide doctorarse. Como bien decía Vicente, mi director de tesis, las tesis no se terminan, sino que se abandonan. Yo creo que eso es una parte muy importante si alguien decide empezar a investigar, ¿no? El aprender a dejar atrás un poco aquello en lo que se ha especializado en los últimos años y abrirse a empezar a estudiar otras cuestiones. Yo la verdad es que sigo muy apegado a muchas de las cosas que ya empecé a hacer hace muchos años. El tema del entrenamiento de animales es uno más, ¿no? Y a día de hoy, por suerte, pues sigo estando vinculado con ese sector profesional, muy especialmente en cuestiones relacionadas con la docencia, contribuyendo a formar profesionales del área. Y respecto al tema que comentas de las intervenciones asistidas con animales, bueno, yo tuve la suerte de estar un par de años trabajando cuando acabé la carrera, la licenciatura en psicología. Estuve casi 2 años trabajando en intervenciones, ¿no? Asistidas por perros concretamente. Ejercía una doble labor, una doble función en la que mi cometido principal era como psicólogo, era el responsable de la evaluación, del diseño, del desarrollo de diversas sesiones, ¿no? Con grupos de usuarios con distintas problemáticas, y al mismo tiempo ejercía una función de técnico, ¿no? Participando en el adiestramiento de los animales, de los perros con los que trabajábamos. Yo particularmente trabajé en discapacidad intelectual, digamos, con un rango, con un espectro muy amplio de casuísticas. Lo que hacíamos no era terapia, es decir, eran simplemente intervención, eran actividades bueno, se integraban dentro de distintos planes de terapia ocupacional o de rutinas, ¿no? O hábitos de autonomía. Y bueno, pues semanalmente había sesiones grupales en las que lo que yo intentaba era procurar que desde el punto de vista psicológico, pues esas sesiones fueran óptimas, ¿no? Y así pues trabajábamos objetivos grupales diferentes, como podía ser el trabajo en equipo, la comunicación asertiva, la concentración, aspectos relacionados con la memoria, etcétera, etcétera. La verdad es que fueron unos años yo recuerdo con mucho cariño, ¿no? Y que me permitieron crecer mucho a nivel profesional, no solamente desde el punto de vista psicológico, sino también en cuanto al entrenamiento de animales, porque aprendí muchísimo en cuanto a manejo concreto, ¿no? En este caso eran perros. Y bueno, tuve que dejarlo porque por aquel entonces estaba pues, con el máster, empezando la tesis, etcétera, y no me daba la vida para más cosas. Entonces, pero sí fueron unos años que particularmente guardo con mucho cariño. Sí. Bueno, ya para concluir, ¿qué últimas recomendaciones, pues según tu experiencia, le harías a la gente que está terminando de formarse o que está iniciándose
según tu experiencia, ¿qué indicaciones generales le harías? Aparte de que, bueno, ya hemos hablado de que, por ejemplo, no seamos que para criticar algo tengamos que fundamentarnos de una forma teórico-práctica en eso. Aparte de eso, y de que pues, la curiosidad es algo que forme parte del psicólogo, del investigador, y de que es un camino. ¿Qué indicaciones además le darías a las personas, tú que tienes también experiencia docente y que pues vemos alumnos cada año? ¿Cuáles serían como los recursos más importantes de cara a su afrontamiento en el mundo laboral? Hombre, depende mucho del contexto en el que se vayan a desenvolver. Yo, como norma general, te diría que lean mucho. Hay que leer muchísimo, leer, escribir y que no pierdan de vista, sobre todo si nos referimos, o sea, yo estoy entendiendo que la pregunta va referida a gente que empieza en el ámbito del análisis de la conducta, ¿no? Sí, sí, sí. Si es en ese ámbito, desde luego, que tengan muy presente siempre que las redes sociales son muy importantes, que están muy bien, que nos proporcionan un espacio donde se puede divulgar, transferir el conocimiento, pero que no pierdan nunca de vista que el contexto real donde tiene un avance, un impacto y una importancia, al fin y al cabo, el análisis de la conducta, es el ámbito científico. Y en este sentido uno tiene que acudir no solamente a los manuales clásicos de referencia que tantas veces se recomiendan, ¿no? Por unos sitios, yo mismo los he recomendado muchas veces, sino que también hay que tener bien localizadas las revistas especializadas del área, ¿no? Y periódicamente ir actualizándose en ese sentido. Ir investigando sobre temas concretos que nos interesen, ir mirando, ir tirando del hilo, ¿no? Ver de dónde vienen esos trabajos originalmente, contextualizarlos, ponerlos en relación con los manuales, leer mucha filosofía de la ciencia y leer mucho a los clásicos y no tener miedo de hacerlos, ¿no? Que últimamente hay mucha moda. Como por ejemplo, danos algún par de referencias. El origen de las especies. Eso es. Hay que leérselo. Hay que leérselo. Y después habrá cosas mejores y peores. peores. Conducta humana, ¿no? Ciencia de conducta humana, la conducta de los verbal, organismos, tácticas de investigación científica, de Sidman. Si nos vamos ya al siglo XXI, procesos psicológicos básicos, un análisis funcional. Pero si nos vamos a otro tipo de lecturas, es que hay muchas más, ¿no? Cualquier clásico, es que incluso leer a David Hume, el Tratado de la Naturaleza Humana, de 1739, conviene. No está tan alejado como parece y hay que perder el miedo a leer a los clásicos, que últimamente nos inculcan demasiado. Eso de si tiene más de 10 años ya no es actual, ya no tiene sentido. Bueno, eso es una estupidez como un piano, dependiendo del contexto en el que se diga, ¿no? Algunas veces, cuando se quiere hacer una revisión sobre el estado de la cuestión en torno a un determinado fenómeno experimental, puede tener sentido, ¿no? Que uno busque la bibliografía más actualizada. Cuando uno está estableciendo bases, introduciéndose a un tema, a los clásicos hay que leerlos siempre. Porque si no, al final vamos a acabar sabiendo acerca de su existencia. Y mucho mejor saberlo porque lo hemos leído que no porque nos lo hayan contado, ¿no? Así que... Aristóteles, vista, que sé que te encanta. Sí, ¿verdad? Sí. Yo soy de Sócrates. Y Aristóteles siempre, nada. Aristóteles y Sócrates. Espérate. Y ya nos vamos y enseño aquí una cosa, que es la portada de mi tesis, que la tengo en formato camiseta. Aquí está Edu y yo. Ahí lo tenemos, a Platón y a Aristóteles. Y bueno... Me recuerda al sitio donde los pósters donde te conocí. ¿En serio? Sí, tiene ahí un Hostia. cierto aire. Qué bueno. Qué bueno. ¿Y cuánto tiempo llevamos, Edu? Mucho. Eres una fuente seguro. inagotable. Eres como el plutonio. Aquí te preguntaba eras tú, ¿eh? Desde las 5 de la tarde aquí hablando de forma pues amena, relajada, hemos hablado de todo y pues es un placer, ¿no? Tenerte y ojalá que nos podamos ver pronto para seguir avanzando a nivel personal y luego profesional.
que es algo accesorio o anexo a la trayectoria que llevamos. Nos encanta tu camiseta. Quiero que nos digas cómo hacernos a esa indumentaria que tienes, porque bueno, hemos hablado de que el llevar camisa está un poco adherido al modelo biomédico y a mí me ha impresionado mucho el hecho de tu naturalidad, el hecho de decir, pues yo voy a dar clases con esta guisa pues mi profesionalidad no depende de mi indumentaria. Creo que eso es muy importante porque a veces tenemos pues una concepción errónea de que la profesionalidad depende de la de la ropa que llevemos. Y ya terminamos. Ya terminamos. No, desde luego que no es así. A mí difícilmente se me distingue saliendo por ahí que yendo a dar clases, porque yo es que llevo la misma ropa y no hay ningún problema, ¿no? O sea, al final el problema sería que alguien me dijera que algún aspecto específico de mi trabajo no lo he hecho con la suficiente profesionalidad. Y si eso depende de que lleve una camisa o una camiseta, pues apaga y vámonos, ¿no? Yo creo que afortunadamente a día de hoy en la mayoría de contextos, al menos en los que yo me muevo, puede haber otros en los que no sea así, pues no es un factor determinante y menos mal, ¿no? Y si lo fuera, pues yo tendría un problema, claramente. Totalmente. Y bueno, tenemos planificado alguna otra entrevista que ya diremos más adelante. Y nada, ¿te quieres despedir de alguna forma, Edu? Nada, agradeciéndote mucho el rato y bueno, la confianza, el interés, porque haya podido yo participar, ¿no?, en este espacio y desearos toda la suerte del mundo con él, ¿no? Que sé que lleváis poquito con él, pero que de momento va funcionando bien y pues nada, desearos que siga en esa línea y que podamos vernos lo más pronto posible. Sí. ¿Tenemos algún proyecto común futuro a corto o medio plazo? ¿Tú qué dirías? Sí, Estamos ahí, ¿no? continuar. Continuar. Bueno, Edu, pues ha Hace sido poco, un gran placer y te dejamos que descanse, que sé que tienes trabajos que corregir ahora unos y pocos. unos pocos, ¿no? Bueno, que nada, que ojalá que te pases de nuevo pronto por aquí y que seguro que sí. Y te agradecemos tu tiempo, tu amabilidad, tu humildad, tu honestidad y todo eso, pues, de forma honesta que suele ofrecernos. Así que bueno, gracias compañero. Gracias a ti. Un abrazo.